Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. El IFT, el INE, en fin, todos estos 7 organismos que tienden a desaparecer, pero que por lo pronto les bajaron el presupuesto a muchos, incluso el 70%, aún tienen que seguir operando. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los beneficios que nos puede traer como país organismos de esta naturaleza y en estas condiciones? Hoy lo vamos a platicar con un especialista en materia de telecomunicaciones, Ernesto Piedras, director general de CIO. ¿Y cuál es la mejor manera de distribuir nuestro aguinaldo para iniciar el 2025 con una buena salud financiera y no vernos tan afectados por esta temida cuesta de enero? De esto nos hablará Adolfo Ruiz. Él es director de Asuntos Públicos de B por Más. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones. Muy buena música, acompáñanos a lo largo de esta hora. De verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, sin lugar a duda, este 2024 fue de muchas noticias, mucha información. ¿Cuál fue el comportamiento del sector empresarial, de la industria? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar a un gran especialista, Alfredo Nolasco, socio fundador de la consultoría Espiral, especialista en aterrizaje de inversión en México. Alfredo, qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Romina. Muchísimo gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Alfredo. Oye, ¿y cuál sería tu primer lectura sobre las industrias? Pues mira, yo lo que quisiera compartir con ustedes es que el 2024 es un año que México ha tenido una actividad muy diversificada y tiene perspectivas moderadas de crecimiento. Y hay alguna serie de cuestiones a nivel global que afectan lo que está pasando en México, además de lo local, por supuesto, las elecciones en este año, las elecciones en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces yo quisiera, si me da la oportunidad, de dividir esto en 4 grandes apartados. En el primer punto, habría que decir que México sigue siendo un país importante en las actividades primarias, básicamente en agricultura y ganadería. Seguimos siendo un país muy importante, sobre todo en la proveeduría de alimentos hacia Estados Unidos, ¿no? El aguacate, los berries, el tequila, la carne de res, etcétera, siguen siendo productos que son parte de la cartera de las compras que nos hacen en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos. La pesca también es importante, ha crecido el sector de la exportación de mariscos, la parte de atún se mantiene como una actividad relevante en México y esto pues también nos da cierta palanca para las negociaciones que tendremos el año entrante para el Tratado de Libre Comercio. Y la minería, a pesar de que ha estado bajo fuego en el país por distintas cuestiones de las reglamentaciones de la minería a cielo abierto, etcétera, sigue siendo un sector muy importante. Particularmente hay que poner un ojo en el desarrollo de la explotación de litio en el estado de Sonora. La parte del sector secundario, tenemos la industria manufacturera de México, el sector automotriz sigue siendo un sector muy importante en el país, la parte electrónica también lidera exportaciones del país y es uno de los grandes beneficiarios del TEMEC, ¿no? El crecimiento gracias al nearshoring, a pesar de que las cifras son de reinversión, lo que tenemos en el récord histórico de los 36,000 millones de dólares anunciados por la Secretaría de Economía, y sigue siendo muy importante particularmente para las pymes. La parte de construcción, México el año 2024 lo cierra bien, sobre todo porque se cierran los contratos o las acciones tanto del Tren Maya como el corredor transísmico. Entonces esto le dio un impulso muy fuerte a la construcción de naves industriales en todo el país. Y energía, pues evidentemente la parte toral de Pemex, la producción de petróleo con evidentemente todas las cuestiones de regulación que hacen que este sector tenga un gran potencial, pero al mismo tiempo esté un poquito retenido. Y el terciario, pues no hay que olvidarlo, la parte del turismo, ¿no? Es importantísimo. México sigue siendo uno de los 10 destinos turísticos más importantes del mundo. La parte de comercio, el comercio electrónico está creciendo de una manera impresionante en el país, y los servicios financieros, ¿no? Con noticias favorables, por ejemplo, con finalmente la separación de Citi con Banamex y las perspectivas para poder crecer. Ahora,
¿cuáles son los factores clave del 2024? La primera es el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que está bajo fuego, que vamos tarde en la parte de la preparación para las revisiones del 2026. Creo que tenemos que reforzar muchísimo la participación del sector privado, ponernos de acuerdo, saber cuáles son las ventajas que tenemos, las palancas que tenemos para poder negociar frente a un presidente Trump que viene empoderado. El segundo tema es el tema de la inflación, la política monetaria, en donde es importante mantener esta autonomía del Banco Central y tratar de alcanzar las metas de inflación para tener una perspectiva mucho más estable. La transición energética, aunque muy lenta en México, ha comenzado a recibir un poquito más de inversiones en energías renovables, lo cual son buenas noticias, y yo creo que esto es parte de la agenda de la presidente Sheinbaum. Y finalmente, hay que aprovechar la ola del crecimiento del nearshoring. Seguimos viendo un incremento de muchas inversiones de pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de las grandes. Ahí es en donde tenemos que poner el énfasis, ahí es en donde no hay la foto, pero sí hay creación de empleos. Alfredo. Este sería más o menos el panorama que yo vería para el 2024. Alfredo, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y cómo estás viendo en este momento el ánimo de los inversionistas? Hay especialistas que nos dicen que están haciendo una pausa, están esperando a ver cuáles son las políticas que instrumenta el presidente electo Trump. ¿Cuál es tu percepción y los sectores en donde sigue fluyendo los recursos y cuáles no? Yo lo que veo es que hay un interés por México. Sí hay una pausa porque obviamente la gente quiere saber cuál va a ser lo que va a pasar en México. Primero, con el impacto de las reformas internas. ¿Qué es lo que se va a esperar? ¿Es esto violatorio del TEMEC o no? ¿Cómo voy a proteger las inversiones? Pero en realidad este tema está siendo ya interiorizado por muchos de los empresarios. O sea, básicamente se cambia de un sistema, digamos, autónomo a un sistema más centralizado de controles y de protección de la inversión, pero el sistema existe. Entonces, primero hay que ver cómo se va a sentar en México. El segundo, pues también hay una perspectiva sobre qué es lo que va a pasar. Hay mucho ruido político alrededor de la llegada al poder el 20 de enero del presidente Trump, pero si tú ves una fotografía de hace 8 años de cómo se ha convertido el mercado, el tipo de cambio, etcétera, y lo pones frente a lo que está pasando ahora, pues te das cuenta de que las instituciones en México están funcionando y funcionando relativamente bien. ¿Cuáles son los sectores? El sector más importante es el sector automotriz. Ese sector es el pulmón del desarrollo económico de este país. La parte de electrónica, electromecánica también es muy importante. Yo también veo posibilidades muy amplias en lo que son sector médico, la parte de componentes médicos y lo que son medical devices, como se llama. La parte aeroespacial también tiene un potencial interesante para el país, sin olvidar obviamente el crecimiento en agroindustria, etcétera. O sea, es un país que tenemos que creer en nosotros y es un país que creo que podemos llevarlo a buen puerto siempre y cuando seamos, ahora sí que nos pongamos duchos en las negociaciones con Estados Unidos. Oye, Alfredo, entonces, ¿qué es lo que estaríamos esperando para el 2025 en cuanto a inversión e industrias? Lo que yo vería es un primer trimestre de movimiento relativamente lento, básicamente porque las aguas se van a estar asentando, pero una vez que las reglas de operación se conozcan y empecemos a ver los efectos tanto de las reformas como de la elección del presidente Trump, es muy posible que empecemos a ver un crecimiento en los tier 3, 4 y 5 en México para poder alimentar la industria en Estados Unidos. Y además hay que tomar en cuenta, el periodo del presidente Trump es un periodo de 4 años. Hacer una desinversión en México para irse hacia Estados Unidos, por ejemplo, toma mucho más de 4 años, sobre todo con los compromisos de las empresas que tenemos establecidas en el país. Entonces, yo siento que debemos ser optimistas, yo creo que tenemos que jalar todos como un equipo y yo creo que es muy importante que se tome en cuenta la opinión del sector privado. ¿Hay algo que tendría que hacer en este momento el gobierno, además de entrarle con todo a esta revisión del TEMEC y poner a su cuarto de guerra a empezar las negociaciones? ¿Hay algo más adicional a esto que debe hacer el gobierno? Sí, vamos nosotros en relación a Estados Unidos, a los grupos en Estados Unidos, vamos por lo menos un año tarde en nuestra estrategia. Canadá va 6 meses tarde. Yo creo que es muy importante que se reactive lo antes posible la oficina de la Secretaría de Economía en Washington, que tengamos especialistas que tengan la experiencia de la negociación y sobre todo que definamos perfectamente bien cuáles son las herramientas
herramientas que tenemos para también tener una palanca frente a un gigante que es Estados Unidos, del cual dependemos, pero necesitamos saber en dónde también nosotros tenemos palancas para poder ser exitosos en nuestras estrategias de negociación. Yo creo que eso sería muy importante determinarlo en los próximos meses, en las próximas semanas. Habrá gente en la Secretaría de Economía que no va a tener tiempo de vacaciones y yo creo que tienen que ponerse a pensar cuál va a ser la estrategia de comunicación, de estrategia, de intercambio de información con el sector privado. Perfecto, pues muchísimas gracias, como siempre, a Alfredo Nolasco. Él es socio fundador de la consultora Espiral, que es una empresa especialista en aterrizaje de inversiones en México. Vamos a seguir muy de cerca contigo para que nos vayas actualizando sobre este tema. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias y muy feliz Navidad, felices fiestas para todos. Al contrario, igualmente, gracias a ti y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y un 2025 que nos depara complejo, con volatilidad, ya no lo pronostican, pero como estamos leyendo estos nuevos indicadores económicos, para platicar de ello nos da muchísimo gusto enlazarnos hasta Nueva York con el doctor Alfredo Coutinho, director general y un gran economista de Moody's Analytics. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarle. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor, el gusto es nuestro. Y oiga, ¿cómo está viendo el 2025 bajo los indicadores económicos que tenemos en la actualidad? Bueno, para nosotros el 2025 va a ser un año que se va a caracterizar por un bajo crecimiento económico e inflación a la alza. Esto tiene que ver con varios factores. Básicamente, del orden externo tenemos el problema de las políticas del nuevo presidente de los Estados Unidos, particularmente de inmigración y de tarifas al comercio con México, lo cual va a afectar a la economía mexicana. Tenemos también el problema de posibles deportaciones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos que van a afectar las remesas. Y en tercer lugar tenemos la desaceleración esperada para la economía de los Estados Unidos, puesto que estas nuevas políticas del presidente Trump van a generar un efecto negativo en esa economía. Y por el lado interno, bueno, ya vemos que tenemos una desaceleración más pronunciada a finales de este año, lo cual va a ocasionar que la economía inicie con una debilidad más marcada en el 2025, y eso nos hace prever que el crecimiento de la economía mexicana va a ser mucho menor en 2025 que el que se registró en 2024. Doctor, muy buenas noches. Les saluda Romina Román, y algunos analistas, casas de análisis como Citibanamex, están previendo que en el mejor de los casos va a ser de 1%. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer el gobierno federal para tratar de compensar este bajo crecimiento? Pues sobre todo ahora que se está terminando de aprobar este presupuesto en donde no deja tan contentos a los especialistas. Claro, Romina, mira, generalmente el primer año de un nuevo gobierno en México está caracterizado por una desaceleración económica, y creo que la economía lo va a volver a repetir en el 2025. En segundo lugar, tenemos un paquete fiscal que es menor en términos del estímulo que se está planteando para el 2025 con respecto a lo que se dio en el 2024, y eso genera también un efecto negativo sobre la economía. Desafortunadamente, en materia de política económica no hay mucho que hacer. Ya vemos cuál es el programa fiscal para el 2025. Es muy posible que ante las señales de debilidad de la economía mexicana, el gobierno no tenga los ingresos que está esperando por política recaudatoria, y eso viene a agravar el problema, porque entonces se va a tener que incurrir o en más deuda o en recortes del presupuesto, y eso hace entonces que el panorama para 2025 prácticamente está definido. Va a ser un año de bajo crecimiento. Yo creo que no sería conveniente que las autoridades, ni las autoridades hacendarias, ni las autoridades monetarias, tuvieran que meter la mano para evitar que la economía tenga un menor crecimiento. Yo creo que tenemos un cierto equilibrio en las políticas económicas, y creo que no sería recomendable echar mano de políticas expansivas
para lograr que la economía no se caiga tanto. Doctor, además de esto, ¿hay algún elemento que México podría aprovechar rumbo también al 2025, la entrada del presidente Donald Trump, el TEMEC? Bueno, yo creo que la política tarifaria de Donald Trump se va a aplicar, si no el mismo día en que toma posesión, el 20 de enero, se va a aplicar días o semanas después. La estrategia de Trump ya la conocemos. Primero aplica tarifas y luego negociamos. Entonces, en ese sentido, si seguimos esa historia, yo creo que las tarifas sí vienen para las exportaciones mexicanas y eso va a tener un efecto importante. ¿Qué manera se puede defender el país? Yo creo que hay dos mecanismos que no son, si bien no son recomendables en un modelo de libre competencia, yo creo que el país puede utilizarlos. El primero es responder de la misma manera a las tarifas de los Estados Unidos. México puede aplicar tarifas a las importaciones procedentes de Estados Unidos. Y el otro mecanismo es permitir una depreciación competitiva del tipo de cambio, es decir, del peso. No intervenir en el mercado para detener esa depreciación de tal manera que eso le permita recuperar cierta competitividad al sector exportador mexicano y de esa manera poder compensar en alguna medida el efecto negativo tanto de tarifas como de los gravámenes que puede imponer México a las importaciones de los Estados Unidos. Yo creo que esos dos mecanismos están a la mano y podrían compensar o disminuir el efecto proveniente del exterior. Doctor, ¿qué nivel sería el conveniente que se depreciara el peso? Y las recomendaciones para las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que si se deja al tipo de cambio funcionar como el amortiguador de choques externos como se ha estado utilizando, yo creo que el tipo de cambio pudiera tener una depreciación de entre un 5 y un 10% adicionalmente a lo que ya se depreció. Ahora, considerando que Estados Unidos aplica una tarifa del 10% a las exportaciones mexicanas a ese mercado, ese rango de entre 5 y 10% sería conveniente para disminuir el efecto sobre las exportaciones, pero también generar un efecto sobre la contención de las importaciones que hace México de los Estados Unidos. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones y hemos calculado algunos efectos y consideramos precisamente que una depreciación del peso de entre 5 y 10% le ayudaría a la economía mexicana a compensar el efecto negativo proveniente del exterior. Entonces, ¿qué tendría que estar haciendo gobierno por un lado, iniciativa privada por otro lado, para amortiguar, para que México en el 2025 nos vaya mejor? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que recurrir como primer punto a las negociaciones, a la habilidad diplomática y el quehacer de relaciones internacionales, no solamente para defender al país, sino incluso para plantear los argumentos válidos, necesarios y con información a la mano de que la caída o los problemas en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá generarían pérdidas para las tres partes que beneficios. En ese sentido, yo creo que se tiene que negociar y se tiene que ser contundente y convincente acerca de los beneficios, y creo que hasta ahora eso no se ha dado. Ahora, claro, las negociaciones empiezan hasta el próximo año. De hecho, se tienen 270 días antes del 1 de julio del próximo año, en donde los Estados Unidos va a empezar a abrir audiencias para que se hable, se discuta cuáles son los temas importantes para la renovación del acuerdo en julio del próximo año. México tendría que hacer lo mismo y, por supuesto, preparar al equipo negociador mexicano, que tiene que ser un equipo con experiencia y que tiene que ser un equipo que conozca las dos economías de tal manera que se pueda negociar y pueda salir un resultado favorable para el equipo negociador mexicano. Doctor, pero por el otro lado tenemos una situación muy complicada en Pemex, tenemos una reforma al sistema, al Poder Judicial que no ha gustado, de la que se tiene muchas dudas y mucha incertidumbre. Está la próxima desaparición de los organismos autónomos. Este escenario supongo que no ayuda absolutamente nada, doctor. Definitivamente, cuando yo hablaba de que tenemos también problemas internos y mencionaba la debilidad de la economía, hay que agregarle precisamente toda esta canasta de medidas
que se han tomado tanto la nueva administración como también el Congreso mexicano, donde lejos de ayudar viene a perjudicar. Ya sabemos cuál es el discurso político que se dice, bueno, esto viene a ayudar al país, viene a ayudar a los mexicanos, vamos a estar en una mejor situación, pero la imagen que se da hacia el exterior y sobre todo la desconfianza que se genera hacia los mercados internacionales, y entonces vamos a tener una economía que muy posiblemente va a terminar el 2025 aún con una debilidad mucho mayor que la que se está previendo actualmente. Doctor, entonces, por ejemplo, este panorama será pasar 2025 lo más relajado posible. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Y se vislumbran inversiones? Bueno, yo creo que las inversiones van a seguir llegando, pero en menor medida, porque hay una compás de espera, no solamente de las empresas internacionales para llegar a México. Y ya sabemos, hubo anuncios al inicio de este año de que venían muchas empresas a invertir a México y después tuvieron esos anuncios y dijeron, bueno, vamos a esperar porque se están combinando tanto factores externos como internos desfavorables y no queremos arriesgar nuestro capital. Pero también de parte de los inversionistas nacionales hemos visto que se han detenido las decisiones de inversión de algunas empresas mexicanas, no solamente porque llegaba el cambio de gobierno, no solamente porque había transición política. Bueno, estamos ya al final del tercer mes de la nueva administración y la inversión nacional en el país todavía no da señales de reactivarse. Peor aún, el consumo de las familias continúa descendiendo y eso nos va a llevar a una situación en donde iniciamos el 2025 con un crecimiento bastante débil. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Yo creo que en primer lugar hay que mantener la firmeza en la conducción de la política económica, tanto fiscal como la monetaria. Pues vamos a seguir muy de cerca este escenario que no se ve nada favorable. Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Alfredo Coutinho. Él es director general de Moody's Analytics y, por supuesto, si así nos lo permite, vamos a seguir consultándole y un saludo, por supuesto, hasta Nueva York. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y agradezco muchísimo la invitación a comentar con ustedes. Al contrario, gracias a usted y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor por El Heraldo Radio.